Hermano Gabriel, por favor, como asiste de pie, vamos a estar orando. Hermano Roberto Calderón, por favor, como asiste, ore por el predicador. Muy amada iglesia, oramos. Eterno Dios, Padre Santo, Señor Todopoderoso, Padre, nuevamente nos presentamos ante su divina presencia una vez más para adorarle, para bendecirle, para que sea usted, Señor, usando este gran hombre, para que sea usted poniendo palabras en su voz, de conocimiento y discernimiento, que sea usted a través de él, Señor, trayéndonos ese nuevo mensaje, ese mensaje para discernirlo, para ponerlo por obra, por hecho, Señor, y podamos, Señor, todo el tiempo redarguir, Señor, nuestros pasos, nuestras acciones, nuestras mentes y nuestras palabras. Es en Cristo Jesús, Señor, que damos la gloria y la honra por permitirnos escuchar una vez más tu palabra, estos devocionales, estas prédicas a través de tus siervos, de tus hijos. Amén. Buenos días. Bueno, eh, no esperaba encontrarlos hoy, honestamente. Creo que Dios puso las cosas de esta manera según su santa voluntad. Nosotros en el viaje que estábamos haciendo, fuimos detenidos en frontera porque no teníamos una visa para entrar al siguiente país, así que bueno, regresamos acá y estamos acá con ustedes hoy. Mi esposa no la ven porque hoy amaneció muy enferma de la gripe. De hecho, nos preocupa un poco que eso continúe hasta nuestro regreso a Buenos Aires porque allá estamos a 5 o 6 grados centígrados. Entonces, ahí estamos un poco pues, esperando que se pueda recuperar de aquí a nuestro viaje esta semana que viene. Así que bueno, sin embargo, lo que pudimos aprender en esta primera parte del recorrido fue maravilloso, ¿no? Y estaba escuchando el testimonio de Julio esta mañana. Impresionante. Miren, si yo les hiciera la pregunta, ¿no? Que hoy nos tiene aquí. Nosotros hemos creído en el Evangelio, ¿amén? ¿De qué forma predico yo el Evangelio a otras personas? Bueno, diríamos, bueno, sí, claro, yo busco la palabra de Dios, ¿no? Romanos capítulo 6, Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 15. La palabra de Dios expresa con claridad y con convencimiento la salvación que Dios trae por medio de Jesús. Pero ¿saben qué predica más que la palabra de Dios misma, dicho por Dios? Hay algo que predica muchísimo más contundente que la propia palabra de Dios, dicho por Dios mismo. ¿Saben qué es? Los hechos, una vida transformada. Miren, si yo les digo que si yo tuviera en mis manos esta botella, por ejemplo, y yo les digo que en esta botella hay un líquido que con tomar solamente un vaso les regresa 10 años de juventud a su cuerpo. Oye, eso está difícil de creer, ¿no? ¿Qué ejemplo me traje yo aquí? Pero, ¿saben qué probaría que eso es cierto? ¿O qué sería convincente también para ustedes? Que yo me lo tome y realmente 10 minutos después vean que por ahí ya no tengo un par de ojeras, por ahí se me sacaron algunas espinillas, y quizás si tenía una arruguita por aquí, por acá, ya no la ven. Ustedes lo ven y dicen, oye, eso es cierto, ¿no? Miren, la manera en la que Dios empezó a transformar vidas no fue con la Biblia, fueron con las personas que Dios transformó con su palabra. Luego, 300 años después, se escribieron ya todos los manuscritos. En el año 1500 compilan la Biblia como ustedes la tienen hoy, que hasta hoy, 2023, las tenemos en nuestro celular. Pero en el principio eso no estaba. ¿Cómo la gente creía en Dios? ¿Cómo la gente era transformada? Bueno, vieron 12 hombres completamente transformados, que lo que hablaban y lo que decían no, era constancia de lo que habían oído y habían visto de Jesús. Entonces, lo que hoy escuchamos de Julio fue una vida transformada por el Señor. Y no hay, miren, no hay prédica más contundente del Evangelio
que cuando tú ves a una persona transformada. Ahora, todos los que estamos acá hemos encontrado ese momento de transformación con Dios. Amén. Y Él es el que nos ha ido transformando día a día, ¿no? Y bueno, voy a compartirles un par de fotografías que me generaron una reflexión, me generaron varias, pero le voy a compartir solo un poco porque si no salimos de acá mañana. Esta foto está muy condensada. De hecho, yo no sé, ¿podríamos apagar esta luz, Robert? Un momentico, a ver si de repente se ve la... Ok, sí, se aclara un poquito más. Había mucha neblina en ese momento, ¿ok? ¿En dónde estamos parados acá viendo en esta foto? ¿Verdad? Y quizás aquí hay otra que podría ser... Ok, esta quizás es un poco más específica, pero déjenme volver a la primera. Esta foto es en una montaña bastante alta. Montaña en la que un día un hombre de Dios se para ahí y Dios le dice a él, ¿estás viendo todas esas tierras? Esa es la tierra que yo le prometí al pueblo, pero tú no vas a entrar en ella. ¿Saben quién fue? Entonces ya saben cuál es el lugar. El monte Nebo, ¿no? Que fue donde Moisés, Dios le dijo, ve al monte que está enfrente de Jericó. Jericó se ve por acá, pero lamentablemente el brillo no nos ayuda. Acá está el Mar Muerto, ¿ok? Por acá es Canaán. Jericó está más o menos de este lado, que es del otro lado. O sea, nosotros estamos parados en lo que es Jordania hoy, en la montaña Nebo, mirando hacia el oeste, ¿ok? Estamos mirando hacia el oeste. El norte está para allá. Este es el Mar Muerto. Río Jordán se va por allá hasta el Mar de Galilea, ¿ok? Como para ubicarnos un poco. Cuando yo me paré acá y vi todo eso, que por cierto mi esposa le puso un poco de humor porque como no pudimos entrar a Israel por la visa, ella dijo, nos quedamos igual que Moisés, nos paramos en la montaña a ver la tierra prometida. No pudo ser mejor ese chiste, me encantó. Pero ¿saben qué me pareció increíble? Que miles de años después todavía puedes ver, aunque con su deterioro por el desgaste humano, ¿no? Que le ha hecho a la tierra, pero puedes ver que realmente era una tierra prometida. Es increíble como todavía, aquí no se ve mucho, vamos a ver si en esta se ve un poquito más. No pongan atención a esos dos extraños acá, pongan atención a esto. Aquí está el mar, todo esto es una vegetación hermosa, pero lamentablemente aquí no se aprecia mucho. Pero eso es desértico, o sea, eso es rocas, sol a 40 grados o más. Bueno, en esa montaña había un poco menos y había demasiado calor y encontrar a la vegetación en ese momento, encontrar agua, vale oro. O sea, yo realmente nunca había podido apreciar tanto el valor del agua hasta que vi, yo dije, con razón. De hecho, hay un lugar que lo conocí por las clases que estuve, y era un lugar al que quería ir, pero es muy similar a algunos ambientes que encontramos acá. El Mar Muerto se encuentra 400 metros por debajo del nivel del mar. Entonces te encuentras que vas en bajada, Mar Muerto, y subida y ya estás en Israel, ¿no? O sea, por eso, desde donde estamos es bastante alto, al menos 1000 metros por encima del nivel del mar. Y el Mar Muerto está 400 metros por debajo, o sea, al menos unos 1400 metros por encima. Por eso se logra ver un pedacito aquí de la punta norte del mar. Entonces, bueno, un poco de explicación, pero ¿qué quiero resaltar yo al ver este panorama? Lo que decía, que la tierra que Dios le prometió a su pueblo, hermosa, una tierra donde ellos podían entonces empezar a prosperar luego de haber salido de Egipto. Y realmente me hizo pensar bastante en cómo Dios puede guiar la vida de nosotros, hasta donde a veces nosotros no lo imaginamos. Cuando yo vi eso, yo dije, ¿y cómo es posible que el pueblo decía en el desierto, devuélvenos a Egipto, por favor, allá teníamos fruta, carne, ¿qué hacemos en este desierto? Pero era por un tiempo mientras llegaban allá, a esas tierras donde había agua fresca, vegetación, donde la tierra es fértil. De hecho, gran parte de nuestro recorrido vimos muchos árboles de olivos, demasiados. De hecho, es parte tradicional allá, pues en muchas de las comidas, de hecho le llaman, dicho por los jordanianos, uno me contó que cuando están en situación económica difícil, lo que uno le llama comida de pobre, yo le llamo igual. Comida de pobre es
pan de lo que llamamos pan árabe o pan de pita, mojado en aceite de oliva y en tomillo. O sea, el tomillo picado. Entonces lo bañas con el aceite y haces que el tomillo se adhiera, ¿no? Al pan con el aceite. El tema es que puedes ver cómo esas tierras todavía hoy siguen dando mucho fruto, ¿no? Y me impresiona mucho ver cómo Dios puede realmente guiar nuestras vidas. Guió al pueblo allá. Moisés pudo verlo, tuvo el privilegio de verlo, aunque por su desobediencia no haya entrado, él lo vio. Y igual Dios todavía lo amaba, aunque fue desobediente, y le dijo, mira, ve lo que el pueblo de Israel va a aprovechar. Otra imagen que me llamó la atención fue esta que está aquí atrás. ¿Se acuerdan que hubo un momento que justo porque el pueblo de Dios no estaba confiando en Dios, hay un punto en el que colocan como algo como esto, ¿no? Esta es una representación, que es una serpiente alzada en una estaca, y cuando fuera mordido por la serpiente, al mirarla, iba a quedar sano. Entonces, de vuelta, miren, esto es misericordia de Dios. Misericordia se ve acá expresado en esta imagen. ¿Cómo misericordia? Bueno, porque sí, el pueblo fue desobediente, sí, el pueblo desconfió del Dios mismo. O sea, y reiteradas veces lo puso a Dios en tela de juicio, en desconfianza el pueblo, ¿no? Y todavía Dios, en su inmenso amor y en su misericordia, dice, aquí te dejo una oportunidad todavía para que no mueras, ¿no? Por la mordida de la serpiente. Y esta última imagen es un pedazo. Realmente estaba buscando la otra, pero bueno, entre las fotos de mi esposa y la mía no sé dónde está. Pero esta es una porción de lo que hoy es, o de lo que ha sido en realidad siempre Petra. ¿Ok? Petra es una ciudad totalmente de rocas, rocas por todos lados. Un dato impresionante es que cuando entras a Petra con un sol de vuelta, así de como 41 grados, o sea, bastante caliente, cuando entras entre las rocas, sientes fresco, sientes un aire que no es caliente. Y por eso, esa es una de las razones por las que también aprovechaban de hacer allí, esa fue una ciudad donde hicieron muchas tumbas, los nabateos, y bueno, hay un montón de historia alrededor de eso. Pero lo que quiero rescatar de aquí es, cada cosa que veíamos, cada roca que tocaba, eran rocas demasiado contundentes, habían trozos de rocas formando ciertas figuras que tú dices, eso se puede caer, pero ahí está, fuerte. Incluso cosas impresionantes, de las rocas así, ellos tallaron un anfiteatro que al menos podía sentar, no recuerdo el número, pero era como entre 2000 o 1500 personas. Un anfiteatro. O sea, ¿se imaginan una roca y empezarla a tallar para crear los asientos? Es muy diferente a fabricarlos con cemento y colocarlos y los pegas y armas el anfiteatro. Otra muy diferente es que tienes toda una roca gigante, así original, y empiezas a romper y darle forma a un lugar gigante. O sea, estamos hablando de un anfiteatro, o sea, son asientos que van hacia arriba. Entonces no es algo que yo puedo tener en una mesa, es gigante. Entonces tú ves todas esas obras, ¿no? Ves lo sólida de esas rocas. Incluso hay una parte donde hice una pequeña reflexión sobre nuestra relación con Dios, ¿no? Y cómo nosotros cuando empezamos a enfrentar dificultades y turbulencias en nuestra vida, nos encontramos con una realidad importante. Y es que Dios te dice, parafraseado, aférrate a mí, básicamente. Dios, a través de Jesús, nos mostró una realidad, que Dios puede entendernos a la perfección. ¿Cómo? Porque Jesús se hizo exactamente igual a ti, a mí, un cuerpo físico, solo que no pecó, pero era un cuerpo físico. Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. O sea, Jesús sufrió tentación, pero no se dio ante ellas. Entonces, Dios puede entenderte perfectamente bien. No solo porque Dios sea poderoso, está allá en el cielo,
es porque Él te lo demostró con la vida de una persona de carne y hueso como tú, que siente como tú, que lloró como tú, que sufrió como tú. Y entonces te puede decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo a la perfección. Te entiendo a la perfección. Dios puede entender nuestro dolor, Dios puede entender nuestras necesidades. Saben que parte de lo que pasaba con la esclavitud, me llamó la atención escuchar una historia, ¿no? Sobre esto y cómo en distintas épocas, ¿no? Se ha visto este tema de la esclavitud, donde hay una persona que es el amo, otra persona es la que le sirve, donde se ha visto también una esclavitud de abuso, ¿no? Donde el esclavo es abusado de sus tareas, de su energía, de su familia, ¿no? Me llama la atención ver que incluso en Colosenses todavía se podía ver que en esa época había un poco de esclavitud, porque las palabras que dirige Pablo se dirige al amo y le dice, vamos a leerlo, para no, cuando le dice al amo, ese es Colosenses capítulo, capítulo 3, versículo 18. Esposas, gracias por las luces, perdón. Ya terminamos con la imagen, sí. Así no nos dormimos. Las luces relajan. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Esposa, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Habla a la esposa, habla al esposo, ahora habla a los hijos. Obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no los desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarles en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen el mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Entonces, da instrucciones a distintos grupos de personas, pero le hablan a los esclavos. Y es interesante porque les enseña sobre la obediencia. O sea, los esclavos son instruidos en este pasaje a que obedezcan a su amo como si ese fuera Jesús. O sea, más allá de lo que ellos pudieran hacer, que ellos pudieran dar esa buena actitud, esa buena entrega. Entonces son instrucciones que da, ¿no? Para las familias cristianas. Pero lo que quiero resaltar de vuelta es que en todas las dispensaciones de las épocas Dios está obrando. Y aún en la iglesia del Señor, entre nosotros así, había personas que se estaban reuniendo, eran esclavos en Colosas. Entonces, hay situaciones que afectan todas nuestras vidas de manera transversal. Hoy tal vez no encontramos este tema de la esclavitud, aunque hay todavía trata de personas, y eso sí ya es con una connotación muy negativa. Y también tenemos otros aspectos, quizás hoy, como la guerra que cada vez está escalando. Esta mañana escuchaba a un señor que tiene un doctorado en filosofía y está bastante enterado de las cosas, un señor bastante reflexivo. Y él hablaba sobre lo que ha observado desde su perspectiva filosófica de la guerra y todo eso, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, es que nosotros estamos viviendo una vida en Cristo Jesús, pero la tierra sigue su curso. Guerras, esclavitud, o sea, han pasado distintas cosas, ¿no? A lo largo de la historia. Y tú eres parte de esa historia porque tienes vida y estás en esta tierra. Entonces, ¿cómo nosotros navegamos esta vida en Cristo Jesús cuando pasan todas estas cosas? Por ejemplo, ya está de manera muy global, podríamos decir, y ha agarrado mucho auge lo que es la inteligencia artificial. De hecho, en otro momento les compartiré, pero yo la puse a prueba y traté de hacer debates bíblicos con esa inteligencia artificial.
a ver qué podía traer de reflexión, ¿no? Dato curioso, no puede imitar, o puede tratar de imitar, pero no puede expresarlo con la misma genuinidad con la que yo estoy pudiendo hablarle con ustedes hoy de la palabra de Dios. Ese impacto que ocasiona la palabra de Dios cuando la escuchas, la va a tener siempre porque son sus palabras. Pero el portador de esas palabras tiene mucha importancia. Entonces, si es una máquina, no va a tener esa misma humanidad contigo, por más que se exprese en lenguaje natural. Me llamó la atención. Igual les puedo decir que si lo tomas, son unas excelentes reflexiones que hacían. Algunas se iban un poquito con otros temas de la historia, pero cuando yo le decía, básate en la Biblia para esto, podía sacar pasajes y reflexiones muy específicas. El tema es que miren lo que ha podido crear el hombre, o sea, la tecnología, inteligencia artificial, impresionante. De vuelta entonces viene a tocar la pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer de la iglesia cuando eso sea el regular? Por ahora quizás no ha salido un tema específico, pero les aseguro que va a haber un punto en que va a cuestionar tu fe, va a cuestionar tus puntos morales, va a cuestionar cosas específicas que hay que tomar decisiones, ¿no? A lo largo, como decía, a lo largo de la historia entonces van pasando todas estas cosas en el mundo y nuestra vida en Cristo Jesús también. Es por eso, y es una cosa importante que les quiero dejar hoy, muy importante, es que nuestra vida en Cristo Jesús no debe basarse en la letra, sino en principios. Es decir, yo puedo hablar mucho y podríamos basarnos en pura lógica y puros pensamientos, o puros, digamos, palabras exactas, pero no es la letra lo que nos está salvando. Son los principios de Dios que transformaron tu vida y siguen transformando tu vida, lo que hace, lo que hace el verdadero cambio. Ese, como le dicen en inglés, el game changer, lo que cambia las reglas del juego. No es que Dios dejó su palabra, es que nosotros hemos sido transformados por Dios. Porque recuerden, la gente no empezó a ser transformadas por Dios luego de que la Biblia fue compilada y fue impresa en nuestras copias hoy. Eso viene siendo bastante lejos, como les digo, la historia. O sea, si se sientan a ver la historia, la Biblia, así como la conoces hoy, eso viene a ser más o menos después del 1400, que la tienes ya con capítulos y versículos. Y más o menos en el 300 es que vienes a tener una compilación, ¿no? Que no era muy completa. Entonces empezaron a dar los concilios con distintos padres de las iglesias católicas en ese momento y empezaron a reunir, ¿no? Todas las cartas y todas las cosas y empezaron a trazar una línea que pudieran tener todas en común. Y es lo que tenemos hoy como la Biblia. Pero como les digo, la palabra de Dios es nuestra base para escucharlo. ¿Quieres escuchar a Dios? No te va a llegar una voz mística al oído y te va a decir, Gabriel, tienes que cambiar esto en tu vida. Dios te lo va a presentar de una manera clara, por medio de su palabra. Ahora, ¿cómo te lo va a comunicar? Bueno, puede ser cuando tú lees la palabra de Dios y empiezas a leer sus palabras puestas por distintas personas en distintas épocas. Y entonces empieza a generar eso un impacto en tu vida. O sea, la palabra de Dios tiene poder por sí sola. Pero ¿sabes también cómo puedes escucharlo? A través de la persona que tienes a tu lado. A través de la persona que es de carne y hueso, que hoy te habla, que hoy te comunica. A través de nosotros mismos podemos comunicar principios de Dios que hacen ese cambio. Entonces, realmente es inspirador escuchar experiencias, como decía, con lo que estábamos escuchando hoy de nuestro hermano. Porque eso es lo que Dios quiere de ti hoy. Un cambio más. Un paso más hacia Jesús. Ese paso más hacia Jesús no se logra deseando ser más como Jesús, sino siendo más como Jesús. Y para ser más como Jesús, se los digo de una manera resumida, aunque no absoluta porque podríamos expresar más ideas, ¿no? Pero les digo un resumen claro. ¿Quieres que Jesús transforme tu vida? Afronta las cosas que te traen vergüenza que no están bien. Ese es un buen comienzo. Abre esa puerta, enfréntalo, reconócelo. Si eres orgulloso y nunca le reconoces nada a tu pareja, reconócelo. Acepta que también tienes defectos. Si tienes algún problema de ira,
Empieza a ser franco con tus familiares, con los que te aman y llorarían por ti. Que tienes un problema y necesitas ayuda. Y estoy dando dos vagos ejemplos. Realmente hay muchas cosas. Tú sabes muy bien qué es lo que puede Dios transformarte. Y por eso Dios, cuando habla a tu corazón, quiere buscar de ti honestidad. Honestidad. ¿Se acuerdan del pasaje que habla de un hombre que está de rodillas orándole a Dios en el templo, pidiéndole a Dios que lo perdone? Y del otro lado hay otro hombre que lo mira y le dice a Dios, gracias que yo no soy como este, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, el fariseo. El fariseo dijo esas palabras, pero miren, hemos dicho tanto, sobre todo en Latinoamérica, hemos hablado tanto de los fariseos con connotación negativa que parecen los malos, pero déjenme recordarles algo, un fariseo, la palabra fariseo, ¿saben qué significa? Apartado. Eso es lo que significa fariseo. ¿Apartado para qué? ¿O apartado de qué? Apartado de la maldad, apartado para Dios. Díganme ustedes si eso no es un deseo santo de vivir. ¿No quisieras tú vivir apartado del pecado y apartado para Dios? Yo quiero. Entonces, comenzó con un buen deseo, pero ¿saben qué pasó? Su humanidad la dejaron crecer, su carnalidad, por llamarlo de una manera ya más al estilo de Pablo, su carnalidad la dejaron crecer más que su espiritualidad. Y entonces empezamos a ver hombres que actuaron según la carne y no según el espíritu. Eso es lo que podríamos decir no estuvo bien. Esa es la razón por la que Jesús en público, con mucha firmeza, les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Saben cuántas veces dijo esa frase? 7. Increíble. O sea, imagínate que en público te llamen hipócrita. Es vergonzoso. Pero Jesús estaba siendo contundente, no porque quería ponernos en vergüenza, no porque quería hacerlo en público para él demostrar que tiene la razón. Es porque los fariseos ya estaban haciendo un daño a la comunidad de manera pública y Jesús estaba respondiendo ante ese daño de manera pública también. No fue que pasó algo en privado y que Jesús entonces... No, ya estaban haciendo algo que era conocido por todos y Jesús los confronta para enseñar sus principios. ¿Y cuál es su principio? Que la vida de nosotros sea guiada por el Espíritu y no por las reglas que querramos poner por querer ser más espirituales. Eso no tiene sentido. ¿Sí me explico? Yo vengo a la iglesia hoy, ¿no? De hecho, una anécdota que pasó hace poco es que estuve en Bermudas un domingo y por ahí pasaron algunos comentarios que dijeron, esa no es la entrega que debería haber hacia Dios. Ese no es lo que uno debería darle a Dios, uno le tiene que darlo primero. Romanos capítulo 12, vean lo que dice este pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Vamos a basarnos en lo que está diciendo este pasaje. ¿Cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? Yo vengo hoy a la iglesia, adoro, ¿no? ¿Cuál es la verdadera forma? O sea, te está resaltando la clave que tiene que haber. No quiere decir, pues yo canto y adoro a Dios, maravilloso. Pero antes de cantar y adorar a Dios con los cantos, o de adorarlo viniendo acá a hacer este tiempo juntos, de escuchar su palabra, es parte de todo lo que hacemos en adoración a Dios. Dios quiere apuntar así, mire, a lo más clave, al grano, la semilla más importante que es la que da todo el fruto. ¿Y qué es lo que dice, no? Volvemos atrás. La verdadera forma de adorarlo, que sea un sacrificio vivo, perdón, un poco antes. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Por qué razón lo voy a hacer? Por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Y ese sacrificio dice que sea vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada.
¿Saben qué quieres agradar a Dios hoy? Según este pasaje, entrega todo de ti. Entrega tu orgullo, entrega tu enojo, entrega todas esas cosas que sabes muy bien que no están bien, que no son las cosas que Dios enseña. Ese es el verdadero punto. Esa es la verdadera forma en la que yo vengo aquí a Dios a adorarle hoy. Entonces, ¿qué significan los cantos? ¿Qué significa la cena? ¿Qué significa todo esto? Es una expresión de lo que ya Dios ha hecho. Porque nosotros no tomamos la cena para ser salvos hoy. ¿Qué es lo que trae salvación? El Evangelio. Entonces, la cena, dicho por Jesús mismo, hagan memoria de mí. Yo tomo la cena hoy como parte de mi vida cristiana, no es una opción, es parte de mi vida en Cristo Jesús. Tomo el pan, Jesús crucificado. Tomo el jugo de uva, Jesús derramó toda su sangre. Y eso, citando también quizás otros pasajes donde habla que la sangre de Cristo nos ha limpiado. De hecho, hay una canción que dice así, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Entonces, todas estas cosas que hacemos en este momento, aquí juntos, el poder también encontrarse como hermanos, como amigos, saludarse, extender más sus relaciones, nuestras relaciones. Eso es parte de lo que es la iglesia. Esa es una expresión. Pero ¿qué tiene que ocurrir? ¿O qué es lo que Dios te invita a que ocurra antes de que llegues acá? Como dice aquí, que le entregues todo. Le entregues todo al Señor. Una persona que decide entregarle algo a Dios, mira Dios, aquí está, me da vergüenza, esto está mal, he herido a personas con esto, no lo quiero más, por favor, cambie, por favor, ayúdame. Esa entrega tiene que ocurrir antes de que yo venga acá. ¿Me explico? Entonces yo vengo acá, ¿qué? Tomando decisiones de ser transformado y me encuentro con otra persona que está tomando las mismas decisiones que yo. Es muy diferente, nosotros somos muy diferentes como personas, no somos iguales, pero tenemos algo en común, es que estamos tomando la misma decisión cada día de cada momento de nuestra vida. Cada día estamos tomando esta decisión. Por eso esta no es una decisión que decía la vez anterior que estuve acá. No es una decisión que yo tomo cuando me bautizo. Ah, me bauticé. Listo, ya tomé mi decisión, ya estoy. No, pero ya va. Cuando Dios habla de perseverancia, habla de un constante proceso donde yo sigo siendo transformado. Eso es lo que indica la perseverancia. A que yo le digo a Dios, sí, por favor, transfórmame. Y empieza el proceso. Y después encuentro otra área y le digo a Dios, Dios, por favor, ayúdame, transfórmame también en esto. Entonces, bueno, miren, todo lo que vamos construyendo entonces en esta conversación, en esta reflexión, es una clara invitación de Dios, una clara invitación de Dios, que la escuchamos hoy. Empezamos a escuchar, por eso interpreta más allá de lo que estaba diciendo nuestro hermano cuando dio el estudio, para los que estuvieron acá más temprano, ¿no? Para los que no estuvieron, el hermano Julio Vélez estaba compartiendo muchísimas reflexiones, de hecho, en la palabra de Dios, o sea, varios puntos claves de una vida cristiana, pero compartió su propia vida, ¿no? Cómo Dios lo sacó de una situación de la que lo fue transformando hasta lo que hoy lo va llevando. Y ese eres tú también, ese también soy yo. Entonces, por eso les digo, lo que Dios va haciendo en nosotros es un cambio y una transformación completa. Vamos a cerrar con el pasaje que tuvimos de lectura, ¿no? Que realmente les digo con mucha honestidad, mi intención era basarme principalmente en el pasaje que vamos a leer para enfocarlo en otras áreas, porque tiene varios principios que podemos aprender. Pero bueno, escuchando la experiencia y las palabras que trajo nuestro hermano Julio, también me inspiré en compartirles estas otras partes también de la palabra de Dios. Pero vamos a ir cerrando con esto. Lucas capítulo 5, vamos al versículo 36. Jesús da otra enseñanza impresionante, impresionante. Porque miren lo que le va a decir a las personas. Este es Jesús en su ministerio, más ya de 30 años de edad, está haciendo su ministerio de 3 años, y entonces está en este momento dando más de sus enseñanzas, ¿no?
Antes de esto estaban hablando un poco acerca del ayuno y llega el versículo 36. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja, ¿no? Yo no soy costurero, pero sí intenté hacer esto y me salió muy mal. Cuando tú pones, eso es, sobre todo me pasó con un pantalón roto en la rodilla, donde peor no podrías hacer eso. Se rompió la costura y efectivo, le puse otra tela, la coso alrededor. Cuando hice así, bueno, el daño fue peor, se rompió todo, la telita estaba entera, no se rompió, pero los hilos que le puse desgarró todo lo demás del pantalón. Entonces ya no se había roto aquí, se había roto aquí, acá y hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. O sea, el daño fue peor. Eso es a lo que está apuntando esto, ¿no? Pones una tela nuevecita, entera, perfecta, le pones ese trazo y lo coses en donde está la ruptura en la tela vieja. Cuando ella estire, va a hacer mucho más daño o se va a romper de vuelta, ¿no? Ejemplo número 2. Apunta a la misma enseñanza. Ejemplo número 2. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. En la Reina Valera dice odres. Un odre es básicamente un recipiente que hacían de manera natural a partir de un animal. Le cortaban las extremidades al animal y dejaban toda la piel, lo vaciaban por completo adentro. Y ellos cerraban todos los orificios de las patas, las amarraban para crear un recipiente cerrado, y por la parte del cuello, cuando le sacaban la cabeza, como es la parte más amplia, ya tienen todas las partes amarradas de las patas, puro cuero, sin relleno adentro, curado obviamente, y entonces le vierten el vino. Cuando el cuero es nuevo, es fresco porque el animal había muerto recién, el vino nuevo, ¿qué pasa con el vino? No lo sabemos. Cuando pones vino nuevo, con el paso del tiempo él fermenta, ¿no? La fermentación genera gases, los gases estiran el recipiente. Cuando era cuero nuevo, él se estiraba todo lo que daba por la fermentación y ahí quedaba. Y gozabas de un vino maravilloso. Pero si le volvías a poner vino nuevo y no vino añejo, podías volverle a colocar vino. Ponías vino añejado, lo cierras y todo bien. Donde le pusieras vino nuevo, que necesita pasar por el proceso de fermentación, él va a volver a estirar, pero ya estiró. ¿Qué va a pasar? Se va a romper. Además que el cuero con el tiempo se pone un poco más tostado, sobre todo cuando se estira. Entonces, estoy explicando esto para tratar de traer una ilustración de la época y la cultura de ese momento a nosotros hoy. Hoy nosotros no hacemos eso. Ya existe tecnología que suplen estas necesidades. Pero era una buena enseñanza. Jesús usó algo de su época para dar una enseñanza. ¿Cuál? Bueno, hay un par que podríamos explicar acá muy importantes y me voy a enfocar en una. Pero una de las razones por las que Jesús está diciendo esto es por su contexto. Los fariseos que tenían, ellos estudiaron la palabra de Dios, expertos en la ley. Ley que viene de Dios, no la inventaron ellos. Eso podría ser el vino añejo, ¿no? Muy bueno. Pero Jesús trae vino nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo que Jesús trae? El Evangelio. El Evangelio es vino nuevo. Si tú pones ese vino nuevo en los odres viejos, ¿qué va a pasar? Eso fue lo que pasó. Los fariseos no toleraron lo que escuchaban del Evangelio, porque ellos estaban aferrados a lo que siempre el Dios Padre a través de Moisés les había dicho. O sea, no es que ellos se aferraron a lo que querían y se inventaron ellos, se aferraron a cosas que Dios había enseñado, pero el mismo Dios que te enseñó eso te trajo unas nuevas enseñanzas hoy, enseñanzas que son de más misericordia, de más amplias, pues, ¿no?
Pero ellos seguían todavía aquí la ley, los 613 mandamientos y estatutos. Ven a los discípulos de Jesús comer sin lavarse las manos. Mira, tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos. Pero Jesús en su evangelio está trayendo otra forma de ser limpios. Y es ser limpios espiritualmente. ¡Boom! O sea, esto no lo podían tolerar. Bueno, se explica por qué quisieron matarlo un poco, ¿no? Entonces, cierra el 38 y el 39. El vino nuevo, ¿qué debe hacerse con él? Debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen, el añejo es mejor. Entonces, tenemos el vino nuevo, ¿no? Que es el evangelio de Jesús, el nuevo pacto que entra en su sangre, ¿verdad? Y ¿cuáles son los odres nuevos? Todos los gentiles, los judíos que creyeron, esos son los odres nuevos. Mujer como la prostituta que está siendo confrontada y a punto de ser asesinada por adulterio, que realmente había hecho. Jesús escribe en la arena, le pregunta a ellos, el que no ha pecado, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie la lanzó, soltaron sus piedras y se fueron, y le dijo a la mujer dos verdades, misericordia y verdad. Proverbios capítulo 16, con verdad y misericordia se corrige el pecado. Tengan eso presente. A veces somos muy misericordiosos y nos olvidamos de decir la verdad. A veces somos muy duros con la verdad y no somos misericordiosos. Jesús aplicó estas dos con ella. Le dijo, ni yo te condeno, misericordia. Pero después le dijo, vete y no peques más. Jesús sabía que adulteró. Jesús no está de acuerdo con el adulterio. Por eso le dijo, vete y no peques más. Le dio un mandamiento, una orden. Le habló con bastante firmeza sobre su verdad. Le habló con la verdad. Entonces, verdad y misericordia, ¿no? Pero entonces, de vuelta a los odres. Ese es el recipiente nuevo. Ese es el vino nuevo. Pero entonces, tenemos el vino añejo, ¿verdad? Que era el judaísmo tradicional, ¿verdad? Y que, bueno, fue adulterado y corrupto por los fariseos, por sus propias obras, adulteraron lo que Dios en un principio había hecho puro y perfecto. Y entonces, obviamente ellos, lo que dice al final, no van a querer probar el vino nuevo, porque el viejo sabe mejor. Es a lo que han estado acostumbrados, es donde ellos han podido dar rienda suelta a su corrupción. No van a querer el vino nuevo, que los confronta y los invita a ser transformados. Los invita a rendir su vergüenza a Dios y decirle, cámbiame. Entonces, familia, Dios es maravilloso, miren. Maravilloso, maravilloso contigo. ¿Por qué? Porque hoy estás aquí escuchando estas palabras, ¿no? Una vez más la invitación de Dios mismo a que le dejes transformar tu vida, a que rindas las cosas que no has podido soltar o a veces no has querido soltar para que Dios las cambie con sus principios. Y vuelvo a lo que dije al comienzo para ir cerrando entonces. Lo que Dios te da hoy a través de su palabra, son principios. Entonces, cuando navegues la palabra de Dios, cuando estudies la palabra de Dios, identifica cuál es el principio que Dios aquí me está enseñando. Hay muchos principios que Dios deja en su palabra. No nos enfoquemos en los aspectos culturales, esos son de esa época. Tratemos de entender en ese contexto qué era el principio utilizando esos recursos de la época y traigámoslo entonces aquí hoy. Es por eso que hoy cuando nosotros nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Como decíamos, nuestro enfoque es venir acá con una vida que le está dando a Dios la oportunidad de que te transforme. Ese es el verdadero culto que damos a Dios. ¿Okay? Podría ser con pantalones, podría ser con shorts, podría ser con camisa, podría ser con camisa y corbata, o camisa, corbata y traje. ¿Sí? Lo que Dios quiere de ti es una honesta transformación. Y hay muchos temas, ¿no? A veces, no, bueno, ¿cómo viene vestida la gente de la iglesia? Bueno, Dios apunta a tu corazón. ¿Cuál es el principio para vestirme? ¿Cuál es el principio para hacer? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero decir? ¿Me explico? Eso es a lo que Dios está apuntando, a cambiar, a tocar eso, a que pensemos como Dios en ese sentido, en sus principios. Luego las reglas no son necesarias, ¿me explico? Entonces, como les digo, uno como cristiano, sabias palabras de Alejandro, me acuerdo en un mensaje, Dios
esto tal vez no sea un mandamiento, ¿no? Esa forma de ponerse shorts o ponerse pantalones, pero lo que Dios me está enseñando es amarte y que tú me ames a mí. Que en mi forma de ver las cosas, yo soy más reservado y tengo que vestirme así. Tú me amas así y tú tratas de caminar conmigo en Cristo Jesús a pesar de que yo puedo tener esa diferencia, igual yo contigo. Y eso está bien. Déjeme decirle que esos comentarios estuvieron totalmente bien. Yo estoy de acuerdo. Porque lo que Dios te enseña a ti hoy es, yo me quiero poner esto para Dios. Amén. Amén. Porque Dios, de vuelta, está sembrando principios en tu corazón de transformación. Entonces, bueno, familia, gracias por este tiempo y hagamos una oración ahora, ¿verdad? Como decía, la clave de todo este mensaje hoy es darle la oportunidad a Dios que siga cambiando tu vida con sus principios. Amén. Vamos a orar. Jehová, te damos gracias porque nos da salvación en Cristo Jesús, Señor. Nos redimes en Cristo Jesús de una manera tan completa, Padre, que a veces abruma nuestro corazón. Tanto perdón, tanta misericordia que nos has dado, Señor. Gracias porque a pesar de que hemos fallado, tú nos amas exactamente igual que siempre. Gracias, Padre, porque mis acciones, nuestras acciones, no van a cambiar lo que tú me amas. Pueden traer consecuencias, pero tu amor por mí, por nosotros, no cambia, Padre. Gracias, Señor, porque de verdad tu amor ha sido completo por nosotros mucho antes de que nacieran. Padre, te pedimos que perdones nuestras ofensas, Señor, como dijo Jesús. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué palabras tan sabias de Jesús, qué principio tan grande, Padre, el perdonar. Gracias porque has perdonado nuestras vidas y te rogamos en Jesús que ese perdón que has hecho por nosotros nos lleve a perdonar a los demás también. Que lo que hoy estamos escuchando por tus palabras es que entreguemos una vida transformada a ti, Señor, a ti y solo a ti, Padre. Eso queremos, Señor, eso queremos. Gracias por tenernos paciencia, porque en este proceso nos cuesta. A veces nos cuesta reconocer, a veces nos cuesta darte esos territorios para que tú los conviertas en un huerto hermoso, los trabajes y los cambies, Señor. Eso queremos hoy, Padre. Eso queremos como iglesia. Gracias por la vida que nos das en Cristo Jesús. Gracias porque pudimos tomar juntos la cena y hacer una comunión con Cristo Jesús. Gracias por estas canciones tan hermosas que podemos entonar juntos, reconociendo tu misericordia, alabando tu grandeza y tu gloria, Señor. Y este mensaje que nos das hoy para reflexionar en nuestro corazón, para que cada uno de nosotros siga tomando esa decisión que se tomó una primera vez al bautismo, y es que tú transformes, Padre, cada rincón de nosotros. En el nombre de Jesús hacemos esta oración y te damos gracias. Amén.